Historia de un alma hermosísimo, hermosísimo. Es doctora de la iglesia. Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? Yo soy David y estamos en un episodio más de este segmento del podcast de Corazones Desnudos, este espacio en donde tengo la oportunidad, el privilegio de poder sentarme a conversar con diferentes amigos, con diferentes personas que considero que tienen una historia que pueden contar y que podemos encontrar joyas, perlas de sabiduría y considero yo en general que todas las personas tienen una historia que puede traer inspiración a las demás personas. Yo estoy siempre muy a favor de conocer las historias de las personas porque me impactó una vez que escuché en personas comunes hay a veces detrás historias extraordinarias de un Dios extraordinario. Entonces hoy tengo aquí conmigo, quiero presentarles a Nicolás, un amigo, hermano de este grupo al que apenas me uní por este año del reto de hombres de la fraternidad de Éxodo 90. Y también es mi ex compañero de trabajo en el refugio en donde aún sigo trabajando. Ahí fue donde lo conocí y aparte de todo es mexicano. Así que va a ser una plática súper interesante, una plática bastante inspiradora. Así que bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí, un honor. No, pues muchísimas gracias que has aceptado y que pues has podido ser también flexible porque estamos grabando ahorita en la noche, entonces lo aprecio un montón y te agradezco mucho. Entonces, bueno, la idea de este segmento de Corazones Desnudos, como un poco lo decía, es precisamente, ¿no? Ser transparentes, ser vulnerables y simplemente contar, conversar acerca de nuestra historia, de lo que Dios ha hecho, de cómo ha intervenido y dejar que fluyan, que salgan las perlas de sabiduría que tenemos en nuestra historia. Así que para iniciar, ¿por qué no nos compartes un poquito de tu persona, una pequeña biografía sobre quién eres, un poco a qué te dedicas, sí, cómo podemos conocerte un poquito mejor y de ahí nos arrancamos? Ok, pues como mencionaste, David, soy también un mexicano, un paisano. Llevo viviendo en Estados Unidos ya, creo que a estas alturas la mitad de mi vida. Tengo 32 años. Me casé hace 5 meses. Antier cumplí 5 meses de casado, o sea que recién casado. ¡Qué súper! ¡Felicidades! Gracias. Empezando esta aventura que tú ya has recorrido ya años. Un privilegio también, un gran regalo. Yo trabajo, recientemente empecé trabajando como terapeuta. Estoy estudiando una maestría que estoy a punto de acabar en psicoterapia y llevo como un mes ya trabajando tiempo completo como terapeuta. Mis papás, tengo un papá que vive en Texas, mi mamá vive en México con el resto de ese lado de la familia y mi esposo es de Venezuela. Entonces ahí mantenemos todavía la cultura latinoamericana. Perfecto, súper bien. Oye, y pues nos conocimos en el trabajo, ¿no? Pero porque obviamente teníamos diferentes departamentos, pues no convivíamos muy a menudo. Entonces, sí, realmente siempre nos saludábamos y todo súper bien, pero empezamos a conocer, a convivir un poco más, aunque de manera por virtual, digital, a través de esta aplicación, de este reto de Éxodo 90. Entonces, ahí pues yo empezamos a compartir, te escuchaba y la verdad me quedaba muy admirado de
has dirigido el grupo, pero también de la experiencia que se puede ver, se puede apreciar que has tenido con Cristo Jesús. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo fue tu encuentro? No sé si tu background ha sido siempre de una familia católica o si hubo un punto específico donde experimentaste un encuentro con Jesús de una manera particular. Así que, ¿por qué no nos compartes un poquito de eso? Sí, sería un placer. Yo creo que como casi todas las personas que nacen en países de Latinoamérica, por lo menos algo dado es que somos católicos por cultura. Ahora, eso no significa que necesariamente tengamos una relación personal con Jesús, pero sí estaba empapado del catolicismo, ¿no? Indirectamente y directamente. Me acuerdo yendo a misa cuando era joven, o sea, tenía hasta como por ahí de los 13 años, iba a misa con los domingos con mis papás. Fui a una escuela católica. La Navidad me acuerdo que iba a misa, íbamos todos a misa con mis abuelos, de ahí nos íbamos a la casa de mis abuelos a celebrar Navidad. Entonces culturalmente estaba muy presente el catolicismo, el cristianismo. Algo que yo creo que es bastante interesante de ese tipo de ambiente es casi nunca tuve conversaciones sobre Dios y religión, fe con mis amigos, ni con mis papás. Mis abuelos eran los únicos que yo veía que estaban interesados en tener una conversación directa sobre religión, pero los demás no, era algo dado. ¿Para qué rayos voy a hablar con mis amigos sobre Jesús, sobre Dios? Es algo que es como incómodo inclusive, ¿no? Bueno, eso lo haces tú por tu cuenta en la iglesia, y es algo que como que tienes que hacer. Te digo, culturalmente nada más es, ¿por qué vas a iglesia? Pues porque es lo que todo el mundo hace los domingos. Uh-huh. Entonces esa fue mi infancia. Es más, me acuerdo que después de los 13 años, mis papás nos preguntaban a mí y a mis dos hermanos menores si queríamos seguir yendo de misa, y la respuesta era no, porque entre ir a misa o claro, ver la televisión un domingo en la mañana, pues prefiero dormir más, ¿no? O dormir más, totalmente. Entonces yo dejé de ir a misa a partir de los 13 años. Después dejaron de ir a misa mis papás. No fue hasta los 17 años que empecé a tener curiosidad, empecé a indagar y explorar la posibilidad de tener una relación o un entendimiento más profundo con Dios. Me acuerdo que cuando la gente me pregunta, la experiencia que siempre tengo en mente, la que siempre platico es, me acuerdo, hay un evento que se hace creo que cada 4 años, que se llama Jornada Mundial de la Juventud. Ah, claro. Creo que se empezó con San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Ajá. Uh-huh. Sí, él empezó. Era un evento para traer todos los jóvenes católicos del mundo en un solo lugar y celebrar la religión católica. También celebrar la juventud, ¿no? La dimensión jovial dentro del mundo católico. Y mi escuela, yo no sé si los sacerdotes querían que yo fuera sacerdote o no sé por qué, pero me invitaron a asistir a España. En ese año iba a ser en España. Y yo dije que sí, porque era un viaje a España. La verdad es que no me importaba en lo absoluto que fuera católico, ni sabía que era la emoción del viaje, ¿no? Sí, era un viaje a España. Me acuerdo muy bien, mis papás me dejaron en el aeropuerto y en la sala de ahí donde haces check-in, las maletas, había un grupo de personas rezando el rosario. Yo decía, espero que no sea este grupo
con el que voy a ir. Va a ser la cosa más terrible del universo. Yo estoy yendo a mi viaje en España y me toca ir con estas personas que son unos locos radicales religiosos. Y sí, claro que eran ellos los con los que me iba a España y con los que iba a viajar todo el tiempo en España. Era un grupo de personas que eran bastante carismáticas, porque también es algo que era fuera de lo que yo me sentía cómodo. Yo no crecí en una cultura, dentro de mi mundo cultural católico, no eran carismáticos. Tú tienes tu espacio, tú tienes tu burbuja, rezo en silencio, yo tengo mi espacio, más tú tienes tu contemplativo. espacio. Más contemplativo, pero yo contemplativo creo que es alzarlo en demasiada buena luz. Yo creo que más bien era vamos a hacer lo que tenemos que hacer y no nos vamos a meter en lo personal, en lo íntimo. Lo carismático tiene mucho que ver con vulnerabilidad, con intimidad, con emociones, y eso no, la mayoría de la gente que yo conocía pues no quería meterse en esa dimensión. Entonces voy y me toco con estas personas carismáticas, ¿no? Que cuando rezaban, alzaban las manos, y luego había unos que rezaban en lenguas y ponían las manos sobre mí, y yo estaba ahí tratando de decir, bueno, pues no es lo mío, pero pues aquí estoy. Después de 2 semanas de esto, iba conociendo más y más las personas dentro de este grupo y veía que tenían una paz increíble. Algo en ellos, no sabía qué era, algo en ellos me atraía muchísimo, muchísimo. Una paz, un sentido, como una alegría, un propósito, que yo resonaba con anhelos muy profundos míos. Y yo, no tanto el que les preguntaba de qué es lo que tú tienes, pero ellos hablaban todo el tiempo de Jesús, su relación con Dios, de que lo más importante ha sido su fe. Entonces, pues me estaban, como que de cierta manera me estaban diciendo, bueno, pues esto que tú estás viendo es eso, ¿no? Ellos lo ponían como lo más importante en su vida. Y decía, bueno, estoy en España, estoy rodeado de gente que probablemente no voy a volver a ver cuando regrese a México. Entonces, pues voy a hacer el ridículo. Voy a empezar a rezar como ellos, como veo que están rezando, como cuando vaya a las iglesias, voy a tener por primera vez en mi vida, por lo menos en muchos años, una conversión con Dios, intentar tener una conversión con Dios. Y eso hice. Estuve como unos 4 días intentando, ¿no? Rezando, diciéndole a Dios, tú dime si eres verdadero, si existes. Tú dime si existes, dime si por aquí es, si lo que ellos están diciendo es el camino. Y así ya quedó. Ya no tengo que preguntarme, ya no tengo que explorar, ya está establecido. Y súper interesante esta experiencia, porque después de 4 días no sentí nada, así cero. Sí, como que luego siento yo que la gente está esperando que diga, bueno, y luego escuché la voz de Jesús, pero no, nada, cero, nada. Tanto así que yo pensé, después de esos 4 días de, según yo, como que siendo vulnerable y abriéndome, yo dije, bueno, o Dios no existe o no le intereso. Una de esas dos, porque pues estoy siendo sincero, honesto, y toda mi vida me han dicho que si el que toca se le abrirá, ¿no? La puerta, el que pregunta se le contestará, ¿no? Y pues si Dios quiere tener una relación conmigo y yo estoy ahí siendo vulnerable, pues que por lo menos algo, ¿no? Un sentimiento, algo así calientito en mi corazón, o no sé qué, pero nada. Y sin embargo, se quedó una semilla en mí. Le abrí las puertas a algo. El hecho de que yo haya dicho, bueno, aquí estoy, entra en mí, definitivamente. Ahorita ya lo veo en retrospectiva, años después. Claro. No tenía 17 años. Entonces, pues ya bastante tiempo después. Abrí una puerta en mí y dejé que entrara. De ahí en adelante ha sido un profundizar en mi relación con Jesús de manera muy progresiva. Claro, he tenido momentos en los que he sentido gran emoción, ¿no? Momentos que que he llegado a tener lágrimas, a sonreír.
nunca ha sido un rayo, así que esta es la cosa. Pero ya también estoy dejando, o sea, ya llevo ya muchos años que siento que esa no es la respuesta, que Dios no se manifiesta como, pum, esto es y ya. Por lo menos no en mi vida, en la mayoría de la gente creo que no funciona así. Sí, ha sido gradual, ha sido un constante profundizar desde entonces. Pero sí, así, ese como que siento yo que es mi comienzo. Y esa semilla que tú dices que se sembró ahí, porque muy importante, tú mencionas que abriste, ¿no?, el corazón, porque al final de cuentas es lo que Dios necesita. Dios siempre toma la iniciativa. De hecho, mencionas que empezó a nacer en ti esta necesidad o esta curiosidad, esta inquietud de tener una relación con Dios, y el viaje, pues fue lo que Dios puso ahí enfrente de ti para llamar tu atención. Pero después se necesitó una acción voluntaria. Después de ese tiempo y el día de hoy, ¿tú cómo es que has ido alimentando? Podemos ir entrando en profundidad. ¿Cómo alimentas esa relación personal con Dios? Si se te viene algo particular en la mente, algo que hayas hecho, o como tú dices que ha sido gradual, podrías ver en retrospectiva de aquel momento al día de hoy, ¿qué es lo que hago para mantener esa puerta abierta? ¿Qué podrías decir? ¿Qué es lo que haces para mantener esa puerta abierta para que esa relación siga creciendo? Ha cambiado y madurado a través de los años. Me acuerdo que al principio, regresando de ese viaje, empecé mucho con... fue una profundización desde la cabeza, ¿no? Muy racional. Me acuerdo que estaba tratando de entender, ¿no? Filosóficamente, teológicamente, tener cierta certeza racional en mi fe, algo que me dijera esto es porque entiendo que esto tiene que ser y no es de otra manera. Y bueno, es un tipo de relación. Creo que no es un poco superficial si solamente tienes eso, ¿no? Pero bueno, empecé con eso. Entonces era una relación intelectual. Entre más crecía, entre más Dios, porque al final del día creo que Dios es el que toma, el que abre nuestro corazón, nuestra mente, es el que siempre está allí, ¿no? El que toma, el que da muchos más pasos hacia nosotros que nosotros hacia Él, ¿no? Entonces, a través de los años, creo que esta parte intelectual fue retrocediendo a un plano secundario y el deseo fue más desde un lugar de corazón. Esta semilla, para contestar tu pregunta de manera más directa, ¿cómo he alimentado esta semilla a través de los años? Yo creo que, bueno, no sé qué tan satisfactoria es esta respuesta, pero creo que Él la ha alimentado. Entonces, yo digo esto porque no ha puesto gente en mi vida que me ha ayudado que me ha introducido a la liturgia de las horas, por ejemplo. Entonces tenía y rezaba la liturgia de las horas, o videos que yo veía que alimentaba la parte intelectual, o un sacerdote que conocí que me introdujo a Santa Teresa del Niño Jesús, que ayudaba más con la parte del corazón. Y cuando le abría un poquito, es cierto, sí creo, y mi vida es testamento de eso, que lo único que Dios necesita es abrir la puerta poquito. Entonces solo he tenido que abrir la puerta un poquito para que Él se meta en mi vida y desde adentro vaya abriendo la puerta un poco más y más y más y más y más. Ha sido un ejemplo de mucha misericordia, de mucha generosidad de parte de Dios. Sí, creo que el actor principal aquí ha sido Dios, no tanto yo. Claro, sí, totalmente.
una de sus características es del amor de Dios es ¿no? Que Él nos ama primero. Primera de Juan dice que nosotros, si lo amamos es porque Él nos amó primero. Entonces, sí, él seduce nuestros corazones. Pero al final de cuentas, porque yo creo y lo veo así, Dios está tratando de llamar la atención de todos. Desafortunadamente no todos le abren la puerta, no todos pueden aquí haber mil factores. Podemos decir, no quieren abrir la puerta, no saben cómo abrir la puerta o están distraídos y ni siquiera están escuchando que alguien está tocando. Entonces, pero cuando abrimos la puerta, pues sí, como tú dices, ¿no? Se abre poquito y empieza, él entra y empieza a hacer lo suyo. La obra, ¿no? Empieza a hacer lo suyo. Sí. Entonces, yo podría entender por lo que mencionas que quizás ciertas prácticas espirituales que tú has hecho para poder alimentar esta semilla es, por ejemplo, decías, ¿no? Lo de las oraciones o la lectura de las oraciones. ¿Cómo fue que dijiste? Liturgia de las horas. La liturgia de las horas. Un amigo me regaló una liturgia de las horas y por como 2 años estuve leyéndolo. Eso fue, sí, es una práctica, definitivamente es una práctica. Entonces podríamos decir que es oración, meditación, lectura. ¿Será sí. Eso? ¿Te ha ayudado? ¿Consideras que te ha ayudado? Sí, definitivamente. Si tuviera que decir qué es lo que más me ha ayudado, que es la práctica mía, que más, creo, más ha facilitado el que Dios entre en mi corazón, ha sido diálogos con el empezar a tener diálogos muy honestos con Él. Con Dios es la única persona con la que le he contado, aunque Él ya sabe todo de mí, pero es la única persona con la que le he contado absolutamente todo. Los puntos más bajos de mi vida y chistosamente con menor frecuencia los puntos más increíbles de mi vida, ¿no? Como que tiendo a compartir más lo feo que lo bueno. Y es como un amigo, se va creando esa confianza en Dios, de que Él está allí, de que Él puede entrar en mi corazón y viendo que experimentando, viviendo la transformación que Él causa en mi corazón cuando en momentos de mucho dolor le confieso, ¿no? Pecados míos, le confieso inseguridades mías, le confieso heridas mías y Él no necesariamente da una respuesta en ese momento, pero sí me acompaña y me siento acompañado, especialmente en retrospectiva puedo ver cómo estoy siendo acompañado. Entonces, esos diálogos, más que la liturgia de las horas, más que cosas externas, para mí han sido ese compartir con Él, ese confiar en Él, el que más ha calcificado o más ha enraizado mi amor por Él. Amén. Oye, y tú más o menos entre 17 y 18 años tienes esta apertura del corazón y empieza a profundizar un poco de cierta manera, más o menos en la misma edad, similar conmigo. Conmigo fue entre los 18 para los 19. ¿Tú cómo viviste esa parte después de ir estando un poco más consciente de que pues obviamente es Él, es el que va guiando tu vida y que hay este impulso en tu corazón de abrirlo? ¿Cómo lo viviste en esta etapa de juventud? Sobre todo, por ejemplo, con decisiones muy importantes como qué voy a estudiar, cuál va a ser mi vocación. ¿Algún momento sentiste un llamado, una inquietud de, ¿sabes qué? Quiero ser misionero o quiero entrar al seminario. Te lo digo porque yo tuve una crisis, lo que le llamamos la crisis existencial. Sí, claro. De qué onda, qué va a ser de mi vida. ¿Cómo lo viviste? Mucho, bueno, y hoy en día inclusive, ¿no? Mucho fue purificar
las falsas creencias que tengo, pero que tuve de Dios. Después de tener esta experiencia o este abrirme a Dios después de los 7 años, mucho de mi relación con Dios era, bueno, tú me tienes que dar esta seguridad, ¿no? Intelectual, la que habíamos platicado. Entonces era mucho yo contra los demás, ¿no? ¿Por qué el catolicismo es la religión correcta y por qué los demás están mal? ¿No? Era un poco una identidad, si tú quieres, oposicional, ¿no? O sea, de que Tú fuiste un poco más a la apologética. Sí, a la apologética y tratando de como que de agarrarme así de yo tengo esta certeza, ¿no? Okay. Y yo tengo esta certeza basada en la razón. No había mucho corazón allí y entre más se presentaban cosas de corazón. Un ejemplo muy bueno es el que tú ahorita abordaste. Yo me acuerdo cuando era 16, 17, a lo mejor hasta 15 años. La gente me decía, oye, tú como que tienes aire de sacerdote, como que serías buen sacerdote. Y me causaba una ansiedad terrible, porque era como de no, yo no voy a ser sacerdote. Ni siquiera sabía por qué tenía esta aberración o este miedo a esos comentarios. Y más adelante me causaba todavía más conflicto porque era como, bueno, ¿será que me causa conflicto porque Dios en verdad me estaba llamando al sacerdocio y yo por cobardía, por falta de fe, por que me quiero aferrar a, no, a una esposa o a tener hijos o no sé, a una vida entre comillas normal? No quiero yo seguir la voluntad de Dios y por lo tanto como que quiero preservar mi propia vida, ¿no? Entonces tuve muchos años, pero chistosamente eso ya expone una relación con Dios un poco tóxica, ¿no? Por muchos años yo pensaba que Dios te exigía algo. Es como si te exigía algo y pues tienes que seguirlo y pues ni modo. Y si no lo haces, pues ni modo. O sea, es como cuando Jesús estás forzado. Estás forzado y entre más aumenta Dios, más disminuyes tú, pero de una manera así no saludable. No saludable. Okay. Sí, o sea, como que te tienes que achicar y tú no cuentas nada y tus deseos y tus anhelos como que no importan mucho porque Dios quiere que tú seas sacerdote. Wow. En mi historia, ¿no? Wow. Entonces, sí, ¿no? Era como, bueno, pues ahí está la invitación y pues la iglesia necesita sacerdote, ¿no? Porque además, peor todavía, la iglesia necesita sacerdotes. Correcto. La gente dice que serías buen sacerdote. Entonces, racionalmente, era como de, bueno, pues podrías ser sacerdote. La iglesia necesita sacerdotes. Yo soy un egoísta que no quiero sacerdotes. Claro, tu corazón, pues sí, tú tienes tus anhelos, pero ¿serán puros? No serán puros. O sea, era mucho. Claro. Eran muchas heridas, ¿no? Dios no estaba de mi lado. Aunque intelectualmente podría decir que Dios siempre quiere lo mejor para mí, de corazón había muchísimo que sanar, mucho que sanar. Estuve como 10 años, a veces sí, a veces no. Me acuerdo que tenía una novia y le corté y porque me entró la ansiedad otra vez el sacerdocio y sí, creo que tengo que ser sacerdote, pero entonces había momentos en los que estaba en mi cuarto llorando porque decía, bueno, voy a ser sacerdote, voy a hacer lo que tú quieres, Señor. Batallando con eso. Al final, a los 29 años, o sea, hace 2 años, tuve como un poquito de paz al respecto. Okay. Y dije, pues ya, ni modo. O es ahorita o nunca. No, güey, qué flojera estar con esta pregunta el resto de mi vida. Y me metí con los capuchinos franciscanos. Ok. O franciscanos capuchinos. A discernir la vida religiosa. Estuve con ellos 7 meses. Ok. Y dentro de esa experiencia, aún así me sentía llamado al matrimonio. Y me salí después de 7 meses, pero no es de que de repente te sales y ahora qué haces, ¿no? Porque luego te siguen las dudas de, pues qué tonto, te sales porque te quieres casar y ahora qué vas a hacer, ¿no? Entonces, ha sido mucho
ha sido una fuente increíble. Esa lucha me ha llevado muchísimo a profundizar, inclusive en Dios lo utiliza todo para bien, ¿no? Como dice Amén. la Biblia. Wow. Y súper. Yo no dejo de relacionarme mucho porque y eso aquí no sé realmente si señoras vayan a escuchar esto, pero aprovecharía para decir a todas esas señoras que no sé por qué se empecinan en ponerles un peso a todos esos jóvenes, porque a mí también me lo pusieron. Sí, está rudo. Y yo detestaba mucho que me dijeran, en mi caso, yo entré a la comunidad desde los 14 y nuestra comunidad también tiene sacerdotes, pero tiene combina la vida consagrada. Entonces, puedes ser consagrado, ¿no? Dentro de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, ahí era mucho esto de, pues, tú tienes el llamado a ser consagrado solo porque asistía a la oración. Y para mí eran dos cosas que me molestaban mucho. Número uno era, o sea, ¿por qué quieres ponerme este peso? O sea, si Dios no me lo está poniendo, pero ahora yo me siento obligado, ahora siento que no, como tú dices un poco, ¿no? Siento que no tengo libertad porque si digo que no, siento que Dios se va a enojar porque me mandó a la señora a decirme, hey. Pero por otro lado me molestaba mucho porque era como, o sea, me estás diciendo que tengo el llamado solamente porque soy un joven que quiere buscar a Dios. O sea, me estás diciendo que entonces no pueden haber hombres casados que quieran seguir apasionadamente a Dios como casados, como matrimonios. O sea, no porque tengo cierta pasión visible por las cosas de Dios, significa que tengo esa vocación. Puedo seguir siendo apasionado por las cosas de Dios dentro del matrimonio con mi familia. Entonces, también fueron varios años de esa crisis existencial. Entonces, sí, te entiendo. Terrible esa sensación que ponen. Sí. Y me apasiona. Mucho de lo que me apasiona en la vida son cosas que claramente he vivido yo. Y un tema que me apasiona es esta parte del discernimiento. Algo que me apasiona mucho es que sigo trabajando en mi vida, pero es cómo se manifiesta la voz de Dios en tu vida. Un poco como San Ignacio y el discernimiento de espíritus, esta parte de desolación, de consolación, pero va más allá de eso. Tiene que ver con la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Ilústranos, danos de eso porque me encantaría aprender. Ok. Bueno, te lo voy a platicar desde una perspectiva, desde mi experiencia personal, vamos a decir. Sí, claro. Todo mundo, creo yo, cualquier joven, vamos a decir, limitarlo a jóvenes, cualquier joven que toma su fe de manera seria, se pregunta en algún momento, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Yo creo que es una pregunta que nace naturalmente, ¿no? Te das cuenta que cada quien tiene una misión, que Dios está involucrado en la vida de uno y que le importa lo que haces y que te ha elegido a ti para hacer una misión que solamente tú puedes hacer. Y yo creo que eso ya empezando con esa pregunta ya es una aventura impresionante, ¿no? Porque entonces, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? A partir de eso, ¿y ahora qué? Puedes ir en muchas direcciones diferentes, porque entonces ahora es, ok, ¿cómo discierno? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué significa que Dios quiere que haga algo? ¿Yo entro en la ecuación o no entro en la ecuación? Son muchas preguntas que tienen que ver con mi identidad, con la identidad de Dios, con el discernimiento de espíritus.
Este, San Ignacio de Loyola fue un santo, creo que del siglo XVII en España, eh, que como muchos santos de su época quería ser famoso, quería ser un gran caballero, quería defender España, era una persona con una pasión y una voluntad impresionante, daba su todo, ¿no? Y su todo estaba enfocado a tener un renombre, un poco como Don Quijote de la Mancha. En una batalla, una bola de cañón le destrozó la pierna, ¿no? Podía caminar, pero no podía caminar muy bien. Entonces sus sueños de ser un héroe de guerra, un caballero, pues se fueron con ese cañonazo. Estuvo mucho tiempo en cama, sanando de esa bala de cañón. Y lo único que tenía que leer en ese entonces era La vida de los santos. Era un panfleto ahí que tenía venía de una familia noble. Entonces en su hacienda o castillo tenía un panfleto que se llamaba La vida de los santos y empezó a leer la vida de los santos y se daba cuenta, porque también él hacía mucho, soñaba mucho también mientras estaba, soñaba en su vida de caballero y soñaba en su vida de héroe, de guerra y demás. Y se daba cuenta que cuando leía la vida de los santos, su corazón se inflamaba. Y después de leer la vida de los santos se mantenía así por un periodo de tiempo. Entonces no solamente algo que él disfrutaba en el momento, pero que además se sentía energetizado, se sentía lleno de fuerzas. Y cuando pensaba, imaginaba y soñaba su vida sobre una vida de caballero, se sentía como que se acongojaba su corazón, se achicaba, desfallecía dentro de él. Sí. Y pues ¿qué haces con eso? ¿No? Está impresionante. Entonces, por gracia de Dios, decidió perseguir ser como uno de esos santos que tanto le atraían durante sus meses de estar en cama. Y durante su vida desarrolló esta práctica, si tú quieres, de discernir espíritus. Discernir espíritus, él se refiere como discernir, se refiere a como dos espíritus en particular. El espíritu, Espíritu Santo, ¿no? O sea, el espíritu de Dios, entre comillas, y el espíritu del enemigo, el espíritu del diablo, lo que viene no de Dios. Sí. Y tiene un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero un libro que habla sobre, creo que se llama Discernimiento de Espíritus, que habla sobre cuando Dios nos habla. Sí, es difícil. Yo te recomiendo que y quien sea que quiera leerlo, que lo lea con explicaciones de alguien, porque bueno, está escrito una en español de 1600, no sé qué, y y es un lenguaje difícil de entender. Entonces, él hablaba sobre cuando es algo de Dios, generalmente te trae consolación espiritual, y consolación va acompañada de tengo más ganas de amar. Tengo una noción de que Dios me ama y tengo unas ganas de amar a Dios y amar a los demás, de darme a mí mismo hacia los demás. Viene acompañado de paz. Y cuando estoy en desolación, es al revés. Son ideas de que no puedo confiar en Dios, de que Dios no me ama, de que todo está perdido, falta de esperanza. Sí, desesperanza, exactamente. Como que me encapullo, o sea, como que estoy ensimismado, no tengo muchas ganas de darme a otros, miedo, ansiedad. Y a través de esos movimientos, a través del tiempo, claro, porque no es nada más, pum, hoy sentí consolación y me encanta esa chica y pues me siento así increíble, es ella, me tengo que casar con ella, ¿no? Claro, hay más, ¿no? Es a través de mucho tiempo y con más, él tiene reglas, tiene como regla 1, 2, 3, 4, 5, que hasta como 14. Una regla es nunca tomes ninguna decisión importante en tiempo de desolación. Es creo que regla 4 o algo así. Entonces tiene reglas prácticas que te ayudan un poco a navegar. Pero bueno, eso es San Ignacio.
yo en mi búsqueda, en mi tratar de encontrar, bueno, ¿dónde quepo yo? Había mucho que tenía que sanar, ¿no? Una pregunta que me gusta mucho explorar con la gente, ¿no? Si fuéramos a platicar de eso es, ¿puedes confiar en tu corazón? ¿No? ¿Hay algo de tu corazón en el que puedes confiar? Dios, eso que tú anhelas, eso que tú quieres, eso que tú deseas, ¿está opuesto a Dios o Dios está en eso? Y, y en mi caso, muchas veces por heridas, porque, no sé, he tenido relaciones pasadas en las que, esta chica era como la increíble, me encantaba y no funcionó. O estaba seguro de que yo quería esa cosa y cuando lo tuve, me decepcionó o nunca lo obtuve. Entonces se crean heridas y digo, no, pues no puedo confiar en mi corazón porque me llevó a tener dolor. Eh, no sé, porque lo sigo viviendo ahorita. Creo que el caminar y el platicarlo ya es en sí una respuesta. No sé si tengo una respuesta así practicar. Creo que se parece más a, al libro de Job, que creo que estamos tú y yo escuchando ahorita, que se trata Sí. más sobre, es un poco, es parecido al sufrimiento. Creo que se trata más de estar caminando con Dios en eso, en saber que puedo yo, que Dios no empuja mi corazón, que vive en mi corazón, que me acompaña en eso, que no le es ajeno, que no lo rechaza, este, es caminando con Dios en eso y poco a poco, encontrando el camino en eso. No sé si tenga sentido lo que acabo de decir, pero Sí, totalmente. No, y como tú dices, o sea, realmente lo seguimos viviendo porque obviamente en la temporada que platicábamos de jóvenes, pues obviamente el discernimiento era muy específicamente, por ejemplo, la vocación y esto, ¿no? Pero después, aún a esta edad, después uno también sigue, como lo mencionaste al principio, una persona que se toma medianamente en serio su fe, siempre va a preguntarse qué es lo que Dios quiere que, para mí, qué es lo que Dios quiere que haga. Y aún de adulto es como, sabes, hay no sé si llamarle, pero hay un santo temor sabes, realmente no quiero hacer algo que esté fuera de lo que Dios pensó para mí. Si soy sincero, yo batallo mucho siempre con este temor, y de hecho hasta lo he orado muchas veces. Señor, no me permitas dar un paso a la derecha o a la izquierda que no sea tu voluntad, Señor. Quiero estar seguro que estoy en tu voluntad, aunque yo quiera otra cosa. Hasta a veces le digo, no permitas que me vaya por ahí, aunque yo lo desee mucho, no me dejes. O sea, no quiero hacer mi voluntad ni la de la otra persona, sino tu voluntad. Pero siempre hay como eso, ¿no? ¿Sabes? No hay una respuesta al final, quizás palpable, o como si fuera una instrucción, una receta que es clara. Sí, agrega 2 huevos, azúcar y harina. Es como, discernimiento. Ir tratando de escuchar y ir tratando de saber por dónde va la voluntad de Dios y mantenerte ahí. Algo que está interesante en lo que acabas de decir, que me suena, que me viene a la cabeza es en esta oración, porque estamos en lo mismo. O sea, yo también estoy allí. En esta oración que tú le tienes a Dios, de no me permitas que me aparte de tu voluntad. Aunque yo quiera, no me permitas que yo me aleje, ¿no? Como que guíame, agárrame de la mano. ¿Qué tanto estás viendo a Dios como fuera
de ti. ¿Cómo lo puedo decir de mejor manera? ¿Cómo? ¿Qué tanto Dios está caminando íntimamente contigo? Cuando yo, y lo digo, a veces es mucho más fácil verlo cuando alguien más lo dice. Cuando yo lo digo, está bien difícil para mí verlo en mí mismo, ¿no? Pero si yo estoy diciendo, Dios, no me dejes tropezar, no me dejes tropezar, es como si Dios estuviera acá y yo estoy aquí, ¿no? Y está diciendo, Dios, no dejes que tropiece, ¿no? Como si Él estuviera viendo y todo lo que yo hago, todo lo que no hago, si me voy para la izquierda, si me voy para la derecha, viéndolo desde aquí como observador, ¿no? De vez en cuando influye y ya sé que no me vaya por caminos que no debería ir. Ahorita me gusta más verlo como algo íntimo de Jesús, tú estás caminando conmigo de la mano. Estás íntimamente conmigo. Y cuando lo veo como íntimamente conmigo en mi corazón, abrazado constantemente, ya se trata menos de no deje, o sea, como ya es menos como viendo de arriba para abajo hacia mi vida. Ya es menos de que no me vaya por acá, que no vaya por acá, que siempre haga tu voluntad. Ya nada más es permítame que camine contigo, o sea, que esté contigo siempre, que esté contigo siempre y con esa confianza de que Él siempre está conmigo. Entonces el temor ya no es tanto si me voy por el camino incorrecto o me voy por el camino correcto. Ya nada más es que como confiar que Jesús está caminando conmigo y es lo único que importa. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí. Sí, la perspectiva ayuda un montón, así como tú lo estás mencionando. O sea, porque sí, claro, sí, es como no dejes que me vaya, no dejes que me caiga, es como que vas adelantado, entonces tendrías que regresarte para ayudarme, asegurarte que no me caiga, que no me tropiece o que no me desvíe. Pero si tú vas junto de mí, o sea, por supuesto que tú no vas a permitir que me desvíe. De hecho, tú vas guiando, sí, vas a mi lado, vas asegurando que el camino que estoy siguiendo es el correcto. Y sí, 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 tiene sentido. Ayuda un chorro visualizarlo de esta manera. Que, que al final de cuentas es una lucha, ¿no? Porque es como hacer lucha mental. Es pasarlo de aquí a acá. Sí, claro. Es algo que tiene en que el ver diario con vivir. sanar algo. Sanar algo. Yo creo que al Sí, final del día es eso, ¿no? O sea, algo se tiene que sanar dentro de Nicolás sí, con el que Nicolás está atorando ahí, ¿no? Y que Jesús está trabajando en eso, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Oye, pues, y después de todas esas experiencias de ir madurando la fe, obviamente seguimos madurando. ¿Cómo lidias con temas de salud mental desde tu perspectiva de la fe? Ansiedad, presión, expectativas Ujú. que la sociedad pone, que uno mismo se autopone como esposo, como ser un mejor hombre de fe. ¿Cómo lidias con esa presión que como hombres sentimos? Bueno, pues para que los demás que estén escuchando se sientan acompañados, si es que están igual que yo también, yo sufro, como creo que muchos hombres, con perfeccionismo, con culpa, pero más que culpa, vergüenza, ¿no? En inglés es shame, Sí. eh, con el sentimiento de que, ay, no estoy llegando a la altura que debería llegar. Mm, En pocas palabras, yo creo que todo al final del día es egoísmo, chistosamente. Y no lo digo desde un lugar crítico, mm, casi a mí mismo. Yo creo que es objetivo, ¿no? mm. Entonces yo sufro mucho con eso. Primero Dios cada vez menos porque cada vez se lo entrego más a Él. Mi, mi, lo que yo hago, lo que yo he estado haciendo, recientemente es el rezo es fundamental y más el rezo en silencio para mí. Yo empiezo Okay. todos los días con 20 minutos de rezo en silencio, que es algo que empecé con Éxodo 90. Eh, una. Dos, eh,
tengo conversaciones con Dios, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Si una de las cosas que más me duelen a mí es cuando yo caigo en pecado. Cuando yo veo que estoy, y más si es pecado recurrente, si es como la misma tontería de 15 años atrás, es como de, uff, ¿no? Porque entonces ahí es como la división de tu, o sea, que dices que como si estuviera dividido completamente por adentro. Es como, ¿qué rayos está pasando con Nicolás? Sí. ¿No? Como que ni siquiera lo puedo entender, de que por un lado creo esto, por un lado quiero hacer esto y por el otro lado esto es lo que hago, ¿no? Lo que Lo que quiero es lo Pablo que dice, hago. ¿no? Sí, totalmente lo que Pablo dice, ¿no? Y me siento como un loco, ¿no? Entonces y, y lo que, la solución que yo he encontrado a todo esto para calmar todas las voces, inclusive para alejar los ataques del enemigo, porque el enemigo le encanta en esos momentos. Él utiliza Oh, cualquier sí. brecha pues para atacar y tener el ataque más efectivo que pueda tener, ¿no? O sea, él trata de maximizar lo mejor que pueda. Lo que más me ha ayudado es la humildad. Es un poco, va un poco a lo que te decía antes de Jesús caminando conmigo. Entonces, bueno, sabrá Dios, pero si estoy en lo incorrecto, pues ahí que Jesús me guíe. Este, yo, esto me lo dijo mi director espiritual. Me dijo, tú eres una persona que se toma su fe en serio, que más es sensible ante su propio pecado, sus fallas, su debilidad. Súper bien, increíble. Cuando sientas que te desviaste del camino, di, Jesús o Dios, lo siento, y regresa al camino. Y ya. Lo que yo tiendo a hacer, que te digo que es chistosamente porque es egoísmo. El egoísmo, estoy dando cuenta que casi que mucho lo que yo hacía antes, que pensaba que era como algo piadoso, es egoísmo. Lo que yo hacía antes es que estúpido, Nicolás, ¿por qué hiciste eso? Qué tonto. Ay, ahora tengo ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué tal si así continúo? Yo pensaba que sabía más. Ahora, ¿cómo es mi relación con Dios? Ahora tengo que pensar, algo no estoy entendiendo bien. Ahora tengo que ir a confesión. Sí, no, pues ya tengo que ir ahorita. No, pues más, claro, tenía una junta, pero tengo que ir ahorita porque pues, si no, no llego. Era yo. El enfoque estaba en mí, porque es bien difícil, bien difícil olvidarme y que nada más voltee a ver a Jesús y diga, Dios, lo siento, y continúo por el camino. O sea, y eso es también Sí, una fe literalmente en Dios. caerte y pararte y seguir adelante. Sí, que Dios está contigo. O sea, también es una fe que Dios está contigo. O sea, muchas veces pensamos que el hecho de que yo tropiezo, que Dios no me conoce y que que los límites del entendimiento de Dios están por debajo de mis límites de entendimiento, ¿no? O sea, limitamos a Dios de una manera impresionante. Sí. O sea, yo creo que si supiéramos posiblemente cómo Dios nos entiende, la compasión que nos tiene, cómo Él sabe que somos personas que en cualquier incomodidad ya lo dejamos y fuimos por eso que nos da comodidad. No, creo que Él entiende, Él nos entiende 100% y, y le damos muy poca chance a Él de como que no nos dejamos que tenemos que ser mejores de lo que somos para que Dios nos ame, ¿no? Algo así, para que nos acompañe. Sí, totalmente. A mí lo que me ha ayudado es aferrarme a separar lo que es la verdad y lo que siento. Entonces, cuando tengo esos episodios donde la riego y me siento con culpa, me siento con condenación y con vergüenza, o sea, voy y lo reconozco y me siento así.
y entonces voy y lo mismo, voy, pido perdón y entonces ahora digo, me siento así, pero la verdad es que yo he aferrado mucho a 1 Juan 1:8 que dice, si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Él es bueno, fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Y cuando aún ese no funciona, saco mi arma secreta que es en 3 Juan 1:18. Si tu corazón te acusa de algo, puedes confiar que Dios es más grande que tu corazón y ya con ese. Sí, está bueno porque entonces ya te remueves de la imagen. Sí, ya no se trata de sí. Sí, y hago estas separaciones. Siento esto, pero la verdad es que ya estoy perdonado, justificado y que Dios no me está abandonando, no me está dejando. Entonces hago esta lucha mental y claro. No dura mucho. Regularmente unos 5 minutos mientras estoy haciendo eso en oración y después viene el consuelo de Dios ya de manera emocional. No sé si me explico. Porque, 100%. Sí. Ya está el consuelo, pero no lo siento emocionalmente. Hasta que medito y abrazo esta verdad, ya después siento este consuelo ya aún de manera emocional también. Que chistosamente eso te permite continuar en tu camino. Que inclusive lo puedes ver por sus frutos, ¿no? Conocerás el árbol por sus frutos. El caer en este ciclo de estar acusándote te prohíbe o reduce tu habilidad para seguir por el camino de Dios, ¿no? Por el camino que estabas siguiendo antes. Sí. Pero si se lo dejas a Dios y si confías en Dios, te da la esperanza, la paz, la fortaleza de continuar. Entonces, inclusive por los frutos, por las consecuencias de los actos, puedes ver que una es de Dios y la otra, pues como que no. Es más de mí o más del enemigo. Sí. Wow. Sí, totalmente. Y yo súper agradecidísimo cuando Juan Pablo me platicó de lo del Éxodo, porque desde la primera junta cuando dije, wow, esto sí es en serio de que somos hombres, o sea, diríamos hombres barbudos, sí. Y wow, o sea, tenemos este mismo anhelo de hacer la voluntad de Dios, de perseguir su santidad, su voluntad, ser una mejor versión para nuestra familia, nuestras esposas, para nosotros mismos, para Dios mismo. Y reconocemos que nos caemos, pero está bien, no pasa nada. O sea, no pasa nada, no pasa nada con que nos caigamos, no pasa nada en el sentido que no nos escandalizamos, estamos en la misma barca. Da un chorro de esperanza, la verdad. Y nos volvemos más fuertes. Nos volvemos más fuertes para nosotros mismos, definitivamente. O sea, el hombre humilde es un hombre más fuerte, me consta. Sí. Y nos volvemos más fuertes para otros, especialmente otros hombres. Que hoy en día necesitamos de eso. Necesitamos hombres que tengan esa fortaleza, pero fortaleza de verdad. Una fortaleza que viene desde un hombre arrepentido, un hombre humilde, un hombre que reconoce su identidad, ¿no? Sí como hombre débil, pero más que nada como hombre amado por Dios. Un hombre, un hijo de Dios. Y qué duro es eso para nosotros. O sea, cuántas heridas tenemos de nuestros propios papás y de nuestras parejas y de nuestra que nos hace, que nos dice que no somos por alguna razón hijos de Dios. Entonces, si somos capaces de dejar que sea Dios quien nos hable y partimos de esa identidad, el regalo que le podemos dar a otros hombres es impresionante, ¿no? Hombres que también necesitan escuchar eso, de que lo necesitaron de sus padres y que lo necesitan escuchar de Dios. Y muchas veces Dios utiliza a humanos para comunicar su mensaje, ¿no? Entonces, que lo puedan escuchar a través de nosotros es un llamado muy bonito. Buenísimo.
Y pues para ir terminando, las últimas preguntas son tipo así, respuestas cortas, una palabra, una frase. Entonces, ¿cómo defines el éxito? Nicolás, ¿cómo define el éxito para su vida? Un hombre que se supo amado por Dios, que aceptó ese amor y que lo compartió con los que Dios puso en su vida. Amén. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuál es tu meta en la vida? Llegar al cielo y ayudar a que mi esposa y primero Dios, mis hijos lleguen al cielo también. Amén. ¿Qué hábito en este último año ha mejorado tu vida? Dejar de ver menos el celular. Ok. Ok, perfecto. ¿Qué haces cuando debes de tomar una decisión trascendental en tu vida? Ya hablamos un poquito más, pero si tuvieras que decirlo en un par de palabras o en una. Paso un tiempo en silencio y por lo general varios días en silencio con Dios y se lo platico a las personas que están en mi vida, ¿no? Empezando con mi esposa y amigos. Perfecto. Sé que son respuestas cortas, pero qué buena respuesta, porque a veces no han sido pocas personas que he conocido que dicen, ya lo llevé en oración a Dios, pero no lo han abierto con otras personas. Entonces, a veces también ahí podemos medio acomodar la voz de Dios a nuestra voz. Sí, no, 100%. El catolicismo es interesante porque no es así de, bueno, ya como que he escuchado especialmente otras denominaciones hablar del rezo como de estoy esperando a que Dios me hable. Es como sí. Ok, ¿no? Se puede desglosar. Sí, totalmente. ¿Con qué estás luchando actualmente? Últimamente con saberme amado por Dios. Amén. Wow, profundo. Y ¿cuál dirías en general, en cualquier área, que ha sido la mejor inversión de tu vida? Pasar tiempo con Dios nunca ha sido una pérdida de tiempo, ¿no? 1 a 1. Fuerte. Amén. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Gracias por compartir tu experiencia. Sé que tú y Juan Pablo son yo lo veo así, y lo veo así porque yo estoy a muy, muy años luz de ustedes en el sentido de la sabiduría que tienen con la vida de los santos. Últimamente me he interesado un poco más, bastante más, pero me falta mucho de conocer. Entonces, ojalá que podamos reunirnos en este espacio y quizás hablar un poquito de la vida de los santos. Ustedes que sé que Juan Pablo, su santo favorito es San Agustín. Bueno, sí, ¿cuál sería tu santo favorito? Si tuviera que decir uno sería Santa Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux. Es su nombre. Mi experiencia con Jesús fue a través y ha sido y estoy aún en esta espiritualidad carismática. Yo sí soy full carismático, por eso me sonreía un poco porque yo soy de los que levanta las manos, ora en lenguas, todo esto. Sí, claro. Entonces,
a un punto es así como que nos hemos concentrado o es la espiritualidad carismática en algún punto como que se concentra mucho en cristocéntrico y se nos olvida toda la riqueza de los santos, de la vida de los santos. Pero yo empecé a interesarme mucho por mi hija, porque mi hija va en una escuela católica y la escuela es, pues no es carismática, es una escuela, decimos, no sé ni qué nombre sí, más ponerlo, tradicional, ¿no? Tradicional. Entonces ahí le han enseñado de los santos. Entonces ella llega y me platica de los santos y me agarra en curva. Entonces sí, claro, me ha obligado a comprar ciertos libros. De hecho, le compré un libro para niños de santos y ahí es como empecé a conocer varios santos. Entonces, bueno, pero sí, estoy en pañales. Entonces, a ver. ¿Tú tienes uno favorito? Fíjate que yo me iría por San Agustín también, pero mi respuesta siento que es todavía un poquito como muy superficial, porque me voy por San Agustín porque es del que sé un poquito más. Sí, entonces, sí. Y quizá sé lo que la mayoría sabe, ciertas frases más conocidas, pero sí. O San Francisco de Asís también. A lo mejor serían entre ellos dos. Entonces, pero sí. Historia de un alma. Te recomiendo también. Si vas a leer un libro de un santo, te recomiendo, bueno, también ¿de quién es? El de San Ignacio es bueno, de Thérèse de Lisieux. Ok. Historia de un alma, hermosísimo. Es doctora de la iglesia. Súper interesante. Una niña de 24 años. Wow. Se murió a los 24, sí, creo. Lo voy a buscar. Y a ver si nos echamos una conversación con Juan Pablo ahí de... Buenísimo. Eso. También ustedes, bueno, sé, ¿tú estudiaste filosofía? No sé por qué tengo esa impresión. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Todo eso a mí me encanta aprender todo eso. Buenísimo. Entonces, sería bueno a ver si por ahí armamos. Sí, divertida esa conversación. Sí. Perfecto. No, pues muchas gracias. Gracias, Nicolás. No sé si quieres agregar algo. Gracias a ti, David. No, bueno, increíble. Esto que estás haciendo, un verdadero servicio y acto de Dios y te agradezco mucho. Perfecto. Pues muchísimas gracias y entonces ahí estamos pendientes para juntarnos con Juan Pablo. Súper bien. Nos vemos. Bendiciones. Adiós.